Un gusto nuevamente estar con ustedes esta mañana, querida familia. Queremos darle la bienvenida también a quienes nos visitan por primera vez. Gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias. Al final de la reunión también tendremos un bonito mensaje de un ministerio hermoso para la obra del Señor. Gracias familia. Es un placer realmente compartir con ustedes y la verdad de corazón espero y tengo la esperanza de que ya tanto la situación personal, familiar de este tiempo vaya mejorando, ¿no? Sigamos familia con fe, sigamos con esa esperanza. De hecho todos nosotros sabemos que el Señor está en control de absolutamente todo, ¿no es cierto? Pero creo que a veces nos falta un poquito aplicar ese conocimiento que tenemos en nuestras vidas, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso, familia, sigamos orando unos por otros, por las familias, y pues estemos atentos siempre, ya atentos a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, ¿ok? Gracias familia, bienvenidas y bienvenidos otra vez. A ver, hace algunas semanas, no sé si se acuerdan, antecitos del día que compartíamos en honor a las mamis, habíamos iniciado la serie de estudio del libro de Colosenses, no sé si se acuerdan. Y en ese estudio del libro de Colosenses habíamos también empezado a hablar sobre cómo Pablo inicia su carta teniendo la intención de que podamos fortalecer nuestro espíritu, ¿no? Recordemos un poco, vamos a hacer un poquito de rememoranza para que todos estemos nuevamente en la misma sintonía de la carta esta de Pablo a los Colosenses. Y recordábamos que Pablo estaba preso, ¿no? Estaba preso en Roma, en una especie de detención domiciliaria, decíamos, ¿no? O sea, que tenía nomás como que algún acceso a poder hablar con mucha gente, y de hecho en este periodo es donde predica, convierte a muchos, porque está básicamente en una detención domiciliaria que no era tan dura, llamémoslo así, como la última cárcel donde Pablo estuvo. Decíamos que también que esta carta fue de alguna manera dirigida paralelamente junto con otra, la que le escribe específicamente a su amigo Filemón, ¿no? Y esta que va paralelamente, si bien una va para Filemón, esta otra carta va dirigida a toda esa iglesia que estaba en Colosas en ese tiempo. Habíamos puntualizado, sin embargo, que Pablo no conoció a esta iglesia, no conoció a sus miembros. De hecho, no la había fundado, pero sabía mucho de su importancia. Él entendía perfectamente la importancia de esta iglesia. ¿Por qué? Porque estaba en un territorio que en un tiempo fue muy importante para toda la región en cuanto a lo económico, en cuanto a toda la influencia, pero que había bajado de tal manera. ¿Por qué? Porque había sido o empezado a ser influenciada bastante por mucho del misticismo y el politeísmo romano, el politeísmo griego, y también empezó a entrar mucho el legalismo judío. Y todo esto empezó a, de alguna manera, influir en los miembros de la iglesia que estaban ahí, a llenar un poco de duda a sus corazones y a sus mentes también. Entonces, es por eso que Pablo, con su corazón de apóstol y de llevar el evangelio, decide enviarles esta carta, ¿no? ¿Y cómo inicia él, no? Él iniciaba haciendo un llamado, diciendo, todos nosotros, todos los creyentes, hemos sido llamados, todos somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos un llamado para llevar el evangelio, ¿no? Él dice, ¿no? Al inicio, yo soy apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios, no por mi voluntad. Entonces eso, hermanos, nos hace recuerdo de que la autoridad que todos nosotros tenemos, porque sí la tenemos, es gracias al Señor. A Él, al único que nos ha otorgado por su soberana voluntad la posibilidad y el gozo de poder llevar el evangelio a todo lugar, a toda persona, en todo tiempo. Y tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos alienta a hacer eso. Y Pablo nos está recordando de eso.
Sigue él recordándonos y nos dice que nuestra vida tiene que ser una vida constante de oración, o mejor dicho, de acción de gracias. Él inicia también su carta diciendo, estoy muy agradecido por esto. ¿Y por qué? Porque también nosotros hemos sido transformados. Entonces, eso es importante, eso es muy importante. El haber sido transformados es pues es una forma, ¿no? Es una razón para estar agradecidos con el Señor. Y además porque nos da una esperanza maravillosa y asegurada de que el Señor nos está preparando morada, decíamos, ¿se acuerda? Nos está preparando una morada, qué hermoso. El día que ya no estemos en este mundo, tenemos otro lugar preparado por Él. ¡Wow! Eso es impresionante. Y por eso Pablo nos quiere alentar y nos viene alentando durante este inicio de la carta, ¿no? Y adicionalmente nos alienta a orar, ¿no? Porque Él nos dice que la oración es la mejor herramienta, es la herramienta ideal para fortalecer nuestros espíritus. Entonces, eso es lo que hemos visto esa primera etapa, ¿no? Fortalecer nuestros espíritus a través de eso, ¿no? A través de entender la autoridad que tenemos delegada por el Señor, todos nosotros como hijos. Entender que vivimos en una constante acción de gracias por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que el Señor nos hace y nos da cada día. El hecho de abrir los ojos cada día ya es un motivo de decirle gracias, ¿no? El hecho de estar sentados lado a lado entre hermanos de la misma familia, y wow, es otro motivo de estar agradecido por el Señor. Entonces, Él básicamente nos da todo. Y el orar unos por otros. Entonces, una vez que Pablo ha sentado esta parte de fortalecer nuestros espíritus, continúa el mensaje. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy día, ¿ya? Porque Él nos señala, Él empieza y nos dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué es importante que sus espíritus estén fortalecidos? O mejor dicho, ¿por quién? ¿No? ¿Por quién es que nuestra vida ha sido transformada? Y nos da acá, en esta parte que vamos a compartir, una hermosa, fabulosa lección de cristología, ¿ya? Y recordemos, otra vez, que en este lugar donde estaban, en este lugar geográfico donde estaba esta iglesia, tenía mucha influencia y estaban confundidos. Y es algo, familia querida, que también nos puede pasar ahora. Tenemos mucha influencia del mundo. El mundo no se queda atrás. El mundo lo que pretende es realmente confundirte. Por eso dice que el enemigo viene para eso, para confundirte, para robar, para hurtar, dice, para engañarte. Esa es su naturaleza, de hecho, ¿no? Su naturaleza es el engaño. Entonces, eso es lo que él quiere. Entonces, también de alguna manera podemos estar viviendo en un tiempo de dudas, en un tiempo de influencia del mundo. Y es más, en algún momento en este pueblo, en esta iglesia y en Colosas, había tantos diosesillos, tantos entre los griegos, romanos, etcétera, que muchos incluso pensaron y decían que Jesús era uno más, digamos, de todos esos diosesillos que andaban por ahí. Entonces, dense cuenta de la duda, ¿no? Entonces, Pablo con esto lo que quiere es reafirmar, ¿no? Y fortalecer, ¿no? De que Jesús no es uno más. Y esto, familia, quiero hoy día compartir con ustedes para que reflexionemos y surge una pregunta. ¿Quién es Él? Cuando hablamos de Jesucristo, ¿quién es Él? Y de hecho, bueno, ese es aparte de ser el título de esta prédica, es la pregunta. Es la pregunta que hoy nos hacemos y que entre todos la vamos a responder. ¿Les parece? Ok, entonces, entremos a la Biblia. Vayamos, los invito, queridos hermanos, hermanas, a Colosenses, al capítulo 1, y lo vamos a compartir del verso 15 al verso 23. Yo lo voy a leer en la versión de la Reina Valera actualizada, el 2015. Es muy bonita, me gusta mucho esta versión. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 23. Nos habla el Señor a través de esta carta y nos dice:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. A ustedes también, nos dice, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. Y como a un principio les decía, Pablo nos da acá una lección importante y maravillosa de cristología. Y por eso tal vez puede parecer denso, pero realmente es muy importante. Y ahí quiero y le pido realmente al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? Y nos guíe para poder compartir esta hermosa palabra. De hecho, esto nos muestra, ¿y por qué les digo que es cristología? Porque algunos en el mundo todavía esperan que venga, dice Cristo. A diferencia de nosotros, ¿no? Que esperamos que vuelva. ¿Por qué? Porque ya vino. Y eso esta parte nos quiere mostrar a ese ser que se llama Cristo. ¿Ok? Si se han dado cuenta, familia, Pablo esta parte la inicia o la escribe para los que les gusta, por ejemplo, leer mucho, para los que les gusta mucho ver y analizar los poemas. Pablo escribe esta parte como un poema, ¿no? Como un himno de alabanza. Y es muy interesante cómo él lo empieza a plantear, ¿no? Porque, sale una pregunta también. ¿Qué dice Dios sobre alabar, sobre adorar a otras personas o a otras cosas? ¿Lo permite? ¡Qué bien! Así la respuesta directa, genial. Ya, ¿nos da el permiso, digamos, para hacerlo? No, para nada. De hecho, Jesús le dice a Satanás, ¿se acuerdan? Cuando quiso tentarlo, ahí en Mateo 4, verso 11, le dice, vete de aquí, Satanás, le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿por qué si solo a Dios hay que adorar? Y de hecho, estas son las preguntas que surgían en este tiempo. Ojo, ¿por qué si solo a Dios hay que adorar? ¿Por qué la iglesia adora a Jesús? Entonces, los detractores lo decían. Y de hecho, actualmente hay muchos detractores del cristianismo que lo siguen afirmando, que lo siguen diciendo. Y Pablo empieza a responder todo esto, ¿no? Y en el inicio de su poema, en el inicio de este himno de alabanza, él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Listo, ahí acabó la prédica. Solo esto, familia, solo esto es, o sea, Pablo entra con todo, si se dan cuenta. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Ve a Jesús. Jesús lanza la misma pregunta y nos lanza la misma pregunta a nosotros. ¿Quieren conocer a Dios? Véanme. ¿Quieres conocer a Dios?
¿Quieres entender a Dios? ¿Quieres compartir con Él? Pues para ello, conoce a Jesús. Él lo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 9, cuando está hablando con los discípulos y sale Felipe, y es como una especie de llamada de atención a Felipe, y le dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. ¿Por qué le hace esta pregunta? El que me ha visto, ¿cómo puedes conocer a Dios? El que me ha visto, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? Y el Evangelio de Juan lo sigue diciendo en el capítulo 1, en el verso 18, cuando está Juan introduciendo a la figura de nuestro Señor Jesús. Él dice, a Dios nadie lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Eso está en la Reina Valera en las 1960. Pero en esta versión que les digo que me gusta mucho, en la actualizada, dice algo bien bonito también. Y la traduce de una forma bien bonita, porque dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y escuchen esto. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahí ya está empezando a darnos la respuesta. ¿Quién es Él? Pablo dice, es la imagen del Dios invisible. Y así como los teólogos de hace muchos, muchos años, y han debido escuchar de él, Juan Calvino, él dijo una vez, debemos tener mucho cuidado de no buscar a Dios en algún otro lugar, puesto que aparte de Cristo, escuchen bien esto, aparte de Cristo, cualquier cosa que se nos ofrezca en el nombre de Dios resultará ser un ídolo. Ojo, y nos dice, tengan cuidado, iglesia. Tengan cuidado. Cualquier otra cosa que se les ofrezca en nombre de Dios, que no sea Cristo, es un ídolo. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, Pablo empieza con esto y no se queda ahí. Como les digo, es tan profundo esto que ahí podía quedar la historia, ¿no? Y ahí podía quedar la carta. Recuerden que estamos en el primer capítulo. Y lo que él quiere, lo que Pablo quiere a través de la inspiración del Espíritu Santo, es que la iglesia y también nosotros entendamos, ¿no?, por qué es tan importante fortalecer el espíritu, nuestro espíritu, por quien lo ha permitido, por quien ha hecho eso en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que después podamos caminar en ello. Por eso es importante, ¿no? Y él no se queda ahí porque dice, ojo, es el primogénito de toda la creación. Y aquí, familia, quiero puntualizar algo, ¿no? No es un paréntesis, pero quiero puntualizar bastante en esto. Cuando escuchamos la palabra primogénito, ¿no?, en nuestra cultura, llamémosla occidental, en nuestra concepción y sobre todo en nuestro castellano, ¿no?, en nuestro idioma, en el español, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza cuando decimos primogénito? La lógica es el que ha nacido primero, ¿no es cierto? Esa es nuestra concepción de la palabra, ¿no? El que ha nacido primero. Pero en el original, familia querida, tanto en el griego que ha sido escrito esta carta, como en el hebreo, porque también se utiliza esta palabra en el Antiguo Testamento, esto no significa eso, les cuento. En realidad significa primero, pero en posición, en rango, ¿ya?, en bendición, en importancia, en supremacía. Cuando se habla de primogénito, se está hablando de que es el privilegiado, alguien que ha recibido, ¿no?, como privilegio la herencia de su padre. La herencia del padre significa que es el principal heredero de todos los bienes, de todas las cosas, ¿ya? Es el preeminente, ¿ya? Eso es lo que significa. Ahora es bien interesante, ¿no? Porque si vamos al Antiguo Testamento, recuerden que no siempre el que nació primero, bajo nuestra concepción, tuvo la bendición, ¿no es cierto? Abraham, ¿no?,
Como dice la canción, Abraham tuvo muchos hijos, pero nos vamos a centrar en los primeros. ¿Quién fue su primer hijo? Ismael. Recibió la promesa, él fue el primogénito, bajo nuestra concepción, ¿no es cierto? Pregunta, ¿recibió la promesa? No. La recibió Isaac. ¿No es? Ok, Isaac. Isaac tuvo a Esaú, primero. Después tuvo a Jacob. ¿Quién recibió la promesa? ¿No es cierto? Jacob, no precisamente Esaú. Jacob mismo. Jacob tuvo 12, ¿no? Pero su primogénito fue Rubén. El que nació primero fue Rubén. Pero en realidad quien recibió la bendición de la primogenitura fue José. Y con él después, cuando se reparten las tierras, sus hijos. Entonces, dense cuenta, la concepción de esta palabra primogénito en ese contexto, no solo histórico, también espiritual, no es la misma que nosotros la tenemos. Significa, esta palabra, este término, familia, significa más la posición de importancia que el periodo de tiempo de nacimiento, ¿no? Y cuando Pablo está hablando de ello, lo que está afirmando es básicamente eso, la supremacía de Jesucristo. Ahora, hay un aspecto que es bueno aclararlo y tal vez lo han escuchado en algún momento, ¿no? Porque esto ha dado lugar a muchas herejías, familia querida, ¿no? Porque algunos dicen que, por esta parte, ojo, ¿no? Porque dice, si Jesús es el primogénito de toda la creación, entonces Él también ha sido creado. Esa es la lógica, ¿no? Porque es el primero de la creación. Pero repito, esta es una herejía. Y es una herejía que algunas sectas en el mundo la manejan, la utilizan y la defienden, ¿no? Como Testigos de Jehová o mormones. ¿Por qué? Porque están relacionando esta palabra de la primogenitura como el primero en nacer y por lo tanto es el primero en nacer de la creación. Pero no es así. No es así, familia. No está relacionado al primero de eso, sino está relacionado, como les decía, a la preeminencia, ¿no? Y en nuestro español, de paso, tenemos una preposicióncita que en el original no existe, es esta de. Para nosotros sí, cuando hay el de, esta preposición, entendemos algunas cosas porque nos vincula, es como una bisagra a dos oraciones. Pero en este original en griego no existe la palabra de, ¿no? Se la ha traducido de esa forma para tal vez poder comprender algunas oraciones. Pero en el original es esta unión, este de, que lo borramos, tiene una explicación más sobre esa palabra, valga la redundancia, sobre. Eso es lo que significa, sobre. Es decir, que si hacemos una especie de paráfrasis, podríamos decir que Él es el preeminente o supremo sobre toda creación. ¿Ya? Sobre toda creación. Por eso Pablo lo aclara y él dice que en él han sido creadas todas las cosas. Él, Jesucristo, Él es el que tiene el rango, es Él que tiene la autoridad, es Él que tiene la preeminencia sobre todo lo creado, no de lo creado. ¿Ya? Entonces, sobre todo lo creado. ¿Se acuerdan cuando nuestro pastor José Antonio, al inicio del libro de los Hebreos, y cuando nos empezaba a explicar este tema de Dios nos habla en Hijo? ¿Se acuerdan? Que Dios nos habla en Hijo. Y justamente en el capítulo 1, de verso 6 de Hebreos, respecto al Hijo, nos dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, de Dios, cuando introduce al Hijo, al primogénito en el mundo, dice, alábenle, adórenle todos los ángeles de Dios. Esos sí son creados. Él no. Jesús no puede ser creado.
Apocalipsis dice, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Dice, capítulo 1, verso 8, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Él es el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, el primogénito de toda la creación. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien nomás, bien, más o menos, pero es hermoso porque estamos queriendo responder esa pregunta tan sencilla de ¿quién es Él? Con el respaldo que Él mismo nos ha dado a través de su palabra. Ya podríamos responder la pregunta, llegando solamente a esta parte. Pero para los carnívoros, pongámosle más carne. Y Pablo hace eso, ¿no? Le pone más carne al asunto, dice, vamos más, vamos entrando más. Porque aparte dice, Él es el supremo, ¿no? Es en ese supremo, en ese primogénito de toda la creación, todas las cosas fueron creadas. Tanto las cosas de los cielos, dice, las cosas de la tierra, lo que puedes ver, las cosas visibles, las cosas invisibles, no sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso, familia, en este mundo, aquellas personas que crean ser autoridades porque son superiores a todo, como decíamos un principio, nos lleva a entender que esas personas son ídolos. Jesucristo no fue creado, Él lo creó todo. Y ahí, juntamente con el Espíritu Santo, estaba desde un inicio. Y es verdad, es cierto, entiendo, querida familia, que tal vez esto de la Trinidad suele ser un misterio. Es un misterio, pero al mismo tiempo es la mejor respuesta y la perfecta explicación para que nos vinculemos con Dios, para que nos vinculemos con Él, porque estaba el Padre desde un principio, ha habido una ruptura, necesitábamos tener una reconciliación, que lo vamos a ver más adelantito, y ahí está el Hijo, y cuando el Hijo vuelve al seno, nos deja a alguien para que nos guíe en nuestro caminar hasta volvernos a ver con Él. Y ahí están los tres, uno en tres. Entonces es la mejor explicación para nuestro vínculo con el Señor y para poder explicar lo que es la reconciliación. Pablo nos dice que Jesús mantiene el orden, mantiene la cohesión, o sea, todo unido. Y de todo lo que existe, que en Él anteceden todas las cosas. Y dice algo bien bonito porque dice que en Él también estas cosas, todas las cosas subsisten. Él dijo, recuerden, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dice Él. Subsistir, ¿qué significa? Subsistir significa permanecer, significa durar. Le dijo, ¿se acuerdan cuando Jesús habla con la hermana de Lázaro? Y ella obviamente está triste y están conversando y Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y escuchen, escuchen esa parte porque esto es bien bonito, porque dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 26. Y termina esta frase diciendo, ¿crees esto? Y es lo que está reafirmando Pablo. Es la pregunta que también nos está haciendo a nosotros ahora. En Cristo Jesús, todas familia, todas las cosas subsisten. Pero además de esto, dice, el que cree en Él también subsiste. El que cree en Él permanece. Y aquí viene el mensaje para la iglesia. Hemos visto en el principio todo lo que es Él en el mundo, en esta tierra. Y aquí viene y nos habla del mensaje para la iglesia. Porque Él dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que somos nosotros.
Él es el principio, dice, y vuelvo a utilizar la palabra, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, para que en todo lo que hagamos, en todo lo que caminemos. Hay algunas personas, hay algunas doctrinas que dicen que, ok, estuvo ahí, creó y listo, y después ya no más, desapareció y no lo volvemos a ver. No, en Él subsisten. Y si en Él subsisten las cosas, todas las cosas, pues Él también subsiste, ¿no es cierto? Dense cuenta de la profundidad del mensaje. Dense cuenta de la profundidad de lo que Pablo nos quiere decir, nos quiere mostrar, nos quiere enseñar. Primero está esta supremacía de Jesucristo en cuanto a la naturaleza. Esa su naturaleza divina sobre toda la creación. Después está, y nos está mostrando Pablo, su supremacía respecto de la iglesia, nosotros. Por eso le dice, pues, Jesús a Marta, ¿no? A la hermana de Lázaro. Después de eso, de que yo soy la resurrección, la vida, más abajo, y le dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Familia querida, este es el mejor regalo que tenemos todos nosotros. Este es el regalo que nos ha dejado el Señor. Es para aquel que cree, no es para todos. Algunos dicen, ya, listo, está ahí. No, es para aquel que cree en que Jesucristo es la autoridad. He ahí, señores, señoras, familia querida, hermanas, hermanos. He ahí la importancia de la autoridad de Jesucristo en la iglesia. No nosotros, no el pastor, es Jesucristo. Él es la autoridad de la iglesia. Él es la fuente de vida de la iglesia. Por eso, familia, en esta casa, ustedes se han debido dar cuenta, realmente nos preocupamos en ser cristocéntricos, en que todo se base y todo se encamine en el Evangelio de Cristo Jesús. Que Él sea siempre el centro, que Él sea el que gobierne, dirija y guíe nuestros pasos. Podemos equivocarnos, sí, en nuestra humanidad podemos errar, pero no duden en ningún momento, familia querida, que en esta casa lo que anhelamos es seguir trabajando para la obra de Cristo Jesús. Y esa obra es en nosotros, en todos nosotros, como parte de su iglesia. Amén. Pablo sigue hablándonos, Pablo sigue ilustrándonos y si se dan cuenta vuelve a utilizar el término, este término de primogénito, ¿no? Pero esta vez incluye una frasecita que viene después, dice primogénito entre los muertos. Ya, a ver, ¿cómo es eso? ¿No? Si hemos logrado entender el concepto, ¿no? El concepto, la definición que decíamos antes de primogenitura, si no hemos entendido eso, nos vamos a confundir, ¿no? Y vamos a decir, puede ser la palabra de, ¿cómo puede ser pues el primogénito de los muertos si antes hubo otros muertos que también han resucitado, ¿no? Por ejemplo, el Lázaro. ¿Cómo puede ser el primero si el Lázaro también se ha muerto y ha resucitado? ¿No? Pero si lo entendemos bien, si hemos logrado comprender el concepto, ¿no? La lógica y la figura que nos está presentando Pablo, vamos a afirmar o podríamos afirmar que como este concepto significa preeminente de la resurrección, Él es el preeminente de la resurrección porque Él ya no ha muerto, familia. Si bien Lázaro y otros, que Él mismo, Jesucristo lo hizo, resucitaron, ¿qué pasó después de un tiempo? ¿Qué creen? Murieron, pues, ¿no ve? También murieron. Pero Él no. Jesucristo ha vencido la muerte. Familia, Él está vivo. No va a volver a morir. Él ha resucitado en inmortalidad. Y por tanto, solo Él tiene la preeminencia incluso sobre la muerte. Es el primogénito sobre los muertos, porque Él tiene la preeminencia sobre eso.
¿Por qué? Porque Él no va a volver a morir. Él está vivo. Y de hecho, por eso dice el primogénito y la preeminencia, porque cuando nos toque a nosotros partir a su presencia, gracias a Él, cuando Él vuelva, podremos volver. ¿Se dan cuenta? Él ha sido el primero. Esta vida eterna de la cual todos nosotros como creyentes gozamos y gozaremos es gracias a Él. Gracias a Él que venció a la muerte. Realmente, familia querida, es hermoso lo que Pablo nos enseña. Y me encanta mucho cómo va el Espíritu Santo fortaleciendo e inspirando al escritor, porque más abajo dice, y toma una palabra bonita, porque dice que al Padre le agrada que en Jesucristo habitara toda plenitud. Y esto es bien bonito, ¿no? Porque dice, al Padre le agrada. Y eso es hermoso porque dice, en Él, ¿cuánto le agrada al Padre que en Él, en Jesucristo, habitara toda plenitud? Y cuando hablamos de plenitud, simplemente, así para decirlo claro, plenitud es todo. Eso es lo que significa, todo. Por lo tanto, Él lo completa, familia querida. Él completa todo. ¿Nos puede faltar algo? No, familia, con Él tenemos todo. Él, Jesucristo, nos da la oportunidad de que podamos vivir plenos en Él, plenos con Él. Y si hay algún bandido o bandida picarón que me diga, no, Javier, falso, porque a mí me falta gasolina, ¿qué le diríamos? Tienes tus 2 pies. O sea, puedes caminar. Puedes correr. Puedes llegar a tu destino. Si tienes bicicleta, puedes ir en tu bicicleta. O en el poderoso scooter de nuestro hermano. O sea, puedes moverte. Alguien te puede llevar. Tal vez no puede hacer que, no sé, te esfuerces aún más, ¿no? Hagas algún esfuerzo adicional. O posiblemente tu conducta en algún momento decaiga, pues, ¿no? Tu pensamiento también decaiga un poco, ¿no? Tu enojo empiece a aparecer. Sí, puede ser que pase todo eso. Pero igual el Señor te da la salida, dice. En 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, 1 Corintios, capítulos 10, verso 13, dice el Señor, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero dice, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida. ¿Para qué? Para que la puedan resistir. ¿Se dan cuenta? Todo. O sea, todo. Por eso con Él podemos vivir en plenitud. Porque incluso esto, lo duro, la tentación, los conflictos, circunstancias que pueden aparecer, con Él vamos a poder, de alguna manera, resistirlo. Y como Él, vencer. Él ha vencido. Y esto es bueno que lo vayamos reflexionando, ¿no? Esto es bueno que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra semana, en los momentos que tengamos estos conflictos, porque no sabemos si van a continuar, no van a continuar, nuestros hijos, ya no sabemos, el mundo es imperfecto. Pero si asumimos todo esto que Pablo nos está enseñando, pues les aseguro que nuestra vida en Él tal vez no sea más fácil, pero va a ser con gozo. ¿Se dan cuenta? O sea, vengan pues, ¿no? Que venga el primero, ¿no? De a uno que vengan, yo estoy con Cristo. Él está en mí, ¿no es cierto? Vimos que Jesús es el supremo de toda la creación. Él estuvo desde el principio, familia querida. Vimos que es la única autoridad sobre la iglesia, sobre la creación. Que Él es inmortal, es eterno.
y que gracias a Él podemos tener nosotros ese regalo de la vida eterna. Y Pablo no se queda ahí. Es impresionante porque Pablo sigue diciéndonos algo más y quiere decirnos algo más. Si todo esto no es suficiente para que podamos comprender quién es Él, el Señor en su bondad y misericordia, además de eso, nos dice el por qué y el para qué. ¿Por qué Jesucristo es todo ello? ¿Para qué Jesucristo es todo ello? Y en este por qué y en este para qué nos muestra su amor. Y wow, tú dices, qué impresionante cómo planifica todo para nuestras vidas el Señor. Desde el principio, mostrándonos todo y al mismo tiempo dándonos respuesta. Y en esta respuesta mostrándonos su amor. Y ese amor que es infinito. Y ahí viene la reconciliación. Wow. Pablo nos dice que por medio de Él reconcilia consigo mismo, dice primero, todas las cosas. Es decir, toda la creación incluso. Reconcilia por medio de Él, reconcilia consigo mismo, dice. Porque en algún momento esto ha caído. En algún momento de la historia, cuando entra el pecado, esto se rompe. Apocalipsis lo grafica bien bonito en el capítulo 21, verso 1. Porque él dice, vi un cielo nuevo. Es toda la imagen que Jesús, porque en el Apocalipsis es Jesús quien le da esta imagen a Juan. Y él dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existe más. Él, Jesucristo, ha reconciliado toda la creación, que por culpa de ese pecado, de ese primer Adán, se había roto, se había quebrado. Y sigue diciéndonos, pero ojo, no es solo la creación, por si acaso, también a nosotros, y esto es lo hermoso, también a nosotros nos ha reconciliado con el Padre, por esa muerte, por la muerte de Jesús, por la sangre derramada en la cruz. Esa sangre que no solo ha sido derramada, esa sangre que nos limpia, dice, que nos purifica, que nos permite ser presentados santos. ¡Wow! Santos, sin mancha, irreprensibles, delante de Él, del Padre. Estoy seguro, querida familia, sobre todo los casados, casadas, pero en realidad todos, ¿no? Cuando están peleados, cuando alguien se pelea, ¿cómo quedamos? ¿No? A veces, como alguien decía, estamos en coma, ¿no? Nadie habla, nadie siente, nadie mira, nadie nada, ¿no? Estamos literalmente en coma. ¿Qué pasa cuando nos reconciliamos? No estoy solamente hablando de esposa, ¿ya? De todos. ¿Qué pasa cuando nos reconciliamos? Mucha gozo, ¿no? Una maravilla, felices, todos sonriendo. Cualquier cosa, incluso algo peor que haya podido pasar, porque realmente las peleas son por cosas bien ínfimas, digamos, algo peor que ha podido pasar. Nada, porque nos hemos reconciliado, estamos felices. Cuando se soluciona esta pelea, cuando hay una reconciliación, realmente es hermoso. Ahora, imagínense eso en cantidades divinas. ¿Por qué? Porque este sacrificio de Cristo nos ha reconciliado con Dios. Todo lo que se había roto, toda esa, llamémosla pelea, eso que había roto nuestra relación con alguien amado, ¿no? Por Él, por Jesucristo. Él ha reconciliado a todo el universo. Ya, no solo a nosotros con Él, es a todo el universo, la creación, nosotros también, con Él. O sea, ha vuelto a poner ese vínculo, ¿no? Y de verdad, a veces faltan palabras, ¿no? Porque es tan inexplicable. ¿Cómo lo puedo explicar esto? Que decir, oye, realmente estoy reconciliado gracias a Él con el Señor del universo, con el Creador,
con el que me ama. Qué maravilloso es saber que Él ha hecho eso. Gracias a su sacrificio, gracias al sacrificio de ese ser supremo, gracias a su sangre, dice, nos limpia, nos ha limpiado. Familia, ¿han tenido que hacer algo para ello? No hemos tenido que hacer absolutamente nada más que creer con fuerza, con convicción. Creer que Él, Jesucristo, hizo todo. Ese, hermanas, hermanos, familia querida, eso significa vivir en el gozo del Señor. Eso significa tener plenitud en nuestro espíritu. Y al final de estos versos, después de decirnos tantas cosas hermosas, Pablo nos dice, ¿te parece difícil? ¿Te parece complicado? Tal vez sí. Tal vez te parece complicado, tal vez te parece difícil. Y Pablo es tan bueno en esto, gracias al Señor, porque nos alienta. Y nos dice, permanezcan firmes en su fe. En eso que decíamos, creer en Él. Nos dice y nos alienta, caminemos entre todos juntos. Caminemos conforme al Evangelio que hemos oído, dice. Así como Jesús le preguntó a Marta, ¿no? ¿Crees en esto? Es la misma pregunta que nos está haciendo hoy. ¿Crees en lo que Jesucristo es? ¿Crees en lo que Jesucristo hizo? ¿Crees en lo que Jesucristo está haciendo? ¿Y crees que es lo que Jesucristo hará con nosotros en nuestra vida? Familia, podemos responder con convicción y fe. Yo estoy seguro que ya podemos responder con convicción y fe, no solo a la primera pregunta de quién es Él, sino todas estas que hemos hecho. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque somos una hermosa familia, una hermosa comunidad de fe. Realmente es hermoso, nos llena el Espíritu esto, a cada uno de nosotros. Pero ¿qué tal si le dejamos a Pablo que nos ayude? Abusemos de Él, que nos ayude a responder. Si es que tal vez nos cuesta o todavía no hemos encontrado las palabras exactas para responder la pregunta. Que nos ayude el Pablo, ¿qué tal? Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 1, verso 17. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 17. ¿Qué nos dice? Dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa familia amada, ese del que está hablando, ese es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Iglesia Esperanza en Él. Se encuentra en Obrajes Calle 5, número 538, a media cuadra de la avenida 14 de septiembre, La Paz, Bolivia. Te esperamos.